Con la palabra hasta por 10 minutos al diputado señor Esquella. Gracias, presidente. Saludar primero al ministro, a la subsecretaria. Y yo creo que es válido aprovechar este tiempo para hacer reivindicaciones políticas y hacer guiños a quienes seguramente están siguiendo el debate, pero no hay que desaprovechar la oportunidad para referirse a los aspectos técnicos de las modificaciones, de las 54 modificaciones que hizo el Senado y que son las cuales vamos a tener que votar. Porque la verdad es que no vamos a votar de cuál es el contenido ideológico de un discurso, sino que vamos a votar concretamente modificaciones y vamos a tener que pronunciarnos si es que estas son positivas o negativas, y en el caso de ser negativas, qué es lo que haríamos en el evento de una eventual comisión mixta. En términos generales, señor presidente, yo creo que este es un proyecto bueno. Creo que un proyecto, llamémoslo mixto o misceláneo, tiene normas que son efectivamente muy positivas, que no van a terminar con la delincuencia, y eso hay que decirlo bien claro, y me da la impresión que nadie ha pretendido precisamente instalar esa lógica, pero sí van a contribuir a tener investigaciones más efectivas por parte del Ministerio Público, a tener un trabajo más concentrado en lo que es el control de la delincuencia por parte de los funcionarios policiales y no estar perdiendo tiempo en roles administrativos, eso que ya lo aprobamos en el primer trámite. En fin, poder sancionar como corresponde algunos delitos que a mi juicio no estaban siendo sancionados, evidentemente también va a ser un tema que va a aportar este proyecto. Entonces, el catalogarlo como algo inútil, yo creo que es injusto no solo con el gobierno, que es el autor de este proyecto, sino que con todos los parlamentarios que hemos trabajado intensamente durante este año, 3 meses, en esta agenda llamada corta. Echo de menos, eso sí, lo que a mi juicio era el corazón del proyecto, que se cayó en primer trámite y no lo repusieron en el Senado, que tiene que ver con la pena efectiva para los delitos que a mi juicio generan el temor en la población. Estamos hablando del robo, del hurto, de la receptación. Había una norma que buscaba lograr una pena efectiva, así como existe en la llamada Ley Emilia. Eso no se repuso, se cayó en primer trámite acá y no se repuso en el Senado. Lo mismo relativo al robo en lugar habitado, que es sin ninguna duda el delito que mayor temor genera en la población. Pero en términos generales, la otra parte del corazón de este proyecto, la determinación de las penas, disminuyendo el piso del abanico que tiene el juez para establecer una condena específica, yo creo que es adecuado. Las modificaciones, concretamente, son en general positivas. Sí creo, pese a que en términos personales voté distinto, la apreciación de la prueba anticipada en un juicio abreviado cuando está ausente el imputado, la voté en la Comisión de Seguridad Ciudadana en ese intertanto que tuvimos para poder pronunciarnos a favor. Posteriormente a eso conocí una redacción que se está poniendo sobre la mesa por parte de la Defensoría, o creo que de la bancada demócrata cristiana. Me hace sentido, en lo personal yo recomendaría efectivamente que esa norma se vaya a la comisión mixta, la revisemos y la mejoremos. ¿Qué decir el tema de las filtraciones? Ya me acerqué a la mesa, lo digo públicamente, creo que es importante hacer una distinción, tal como lo hicimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. En términos personales no tengo ningún problema con poder duplicar la cantidad de tiempo que establezca voluntariamente el fiscal para establecer como reservada la investigación. No así la norma que está en ese mismo número, pero en la letra B, que creo que evidentemente requiere una revisión profunda en la comisión mixta, y si es que logramos acotarla, quizás podremos contar con una herramienta para poder sancionar al resto de los intervinientes. Es injusto que hoy día se pueda sancionar a algunos y no a todos los intervinientes cuando estamos frente al caso de filtración de la investigación, cosa que, por cierto, apunta a salvaguardar el éxito de la misma. En el control de identidad, señor presidente, en una larga intervención que tuvo en la mañana de esta sesión, el ministro del Interior hizo un paralelo de por lo menos 25 minutos entre lo que se llama o se llamaba detención por sospecha versus el control preventivo de identidad. Yo creo que si alguien perseverara en decir que esto es detención por sospecha, o se debe a una ignorancia aguda o simplemente es con mala intención, para confundir, para informar o más bien desinformar a la ciudadanía. Luego, en una intervención que destaco bastante del diputado Fuenzalía, se hizo otro paralelo
bastante interesante en la norma que ya lleva muchos años vigente, que por lo demás nosotros en este proyecto de ley también modificamos en algunas partes, que tiene que ver con el artículo 85 del Código Procesal Penal, es decir, el control de identidad que hoy día existe. Y el diputado Fuenzalía nos hacía un buen paralelo entre el artículo 85 y el nuevo control preventivo, diciendo, o más bien sintetizando su intervención en que lo que viene a ser este artículo número 2, es decir, el control nuevo preventivo de identidad, es regularlo como corresponde, darle incluso ciertas garantías a las personas que puedan pasar, digamos, por dicho control. Yo le quiero hacer un tercer paralelo, porque pasaría a ser francamente folclórico que alguno de los 88 diputados que votó a favor en el primer trámite votara hoy día en contra de este control preventivo de identidad, teniendo en cuenta de que se le hicieron 9 modificaciones, 8 de ellas, evidentemente, nadie podría decir que no apuntan sino a darle mayores garantías a los ciudadanos, y una de ellas que a mi juicio es discutible. La primera, luego digamos de las modificaciones del Senado, se distingue efectivamente en la edad. Algunos se han escandalizado porque se podría llegar a detener a alguien entre 14 y 18 años, con normas distintas, por cierto, que los mayores de edad, pero sepan ustedes, los 88 que votaron a favor, que votaron algo que no hacía distinción alguna. Es decir, podía estar las mismas 4 horas en un lugar, en un recinto policial, hasta que se chequeara la identidad de la persona, sin siquiera tener en cuenta que se trataba de una persona menor de 18 años. Distingue también el lugar, lo acota. Antes se podía hacer en cualquier parte, hoy día la ley, luego de la modificación del Senado, dice dónde se puede hacer. Se establece también una presunción en el caso que el funcionario policial no sepa, y obviamente la persona no cuente con su identidad en la calle, una presunción de que se trata de un menor de edad, es decir, no se le practicaría el control. Se incorporan nuevos medios de identificación. Antes se hablaba de, obviamente, cédula de identidad, pasaporte, en fin, ahora se extiende también a incluso el carné escolar, de transporte escolar, a otros medios electrónicos, bastante amplio por lo demás como está redactado, en fin. Se cita la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, para que se cumplan este control todas las normas que regulan, por cierto, las garantías de los menores. Se especifica aún más la identificación que tiene que dar el funcionario policial. Antes se hablaba solo que estaba obligado a dar el número de la placa policial. Hoy día se habla, además de la placa policial, del nombre, del grado y la dotación del funcionario y el procedimiento en el que se encuentra. Se establecen límites de tiempo para la acreditación de identidad, diferenciando la edad, cosa que ya señalábamos, 1 hora respecto a los mayores de 14, menores de 18 y 4 horas para el resto. Se establece como una falta administrativa, reservando también la aplicación de normas o de tipos penales, según sea el caso, para el funcionario policial que abusa de esta materia, en fin. Y la única que alguien podría decir que efectivamente no apunta en una lógica más garantista tiene que ver con la no obligación, o más bien de acá de la Cámara de Diputados salió la obligación de publicar en la página web de Carabineros y de las policías en general, mensualmente la nómina de las personas que han sido objeto de este control, y esto se cambia, porque ni siquiera es que se elimine, se cambia por una sistematización de la información que va a corresponder al Ministerio del Interior, que la va a tener que informar también como corresponde públicamente trimestralmente. Yo no veo diferencia alguna que apunte en contra de las garantías de las personas que pueden ser objeto de este control. Señor presidente, en esta misma materia, yo creo que las exageraciones para lado y lado no contribuyen al debate y no contribuyen a tener una mejor norma. El decir que con esto se va a terminar la delincuencia y que es una panacea para la misma, yo creo que es un tremendo error. Y es contribuir a generar expectativas que van en una dirección totalmente equivocada. La ciudadanía está cansada de esas expectativas que generamos en estos acalorados debates, y yo creo que hay que llamar también a la cordura en ello. Y lo mismo por el otro lado. Por el otro lado, el decir que este es un atropello a los derechos humanos, a la libertad individual, en fin, yo no veo que sea mayor renuncia, porque efectivamente hay una cuota de renuncia en esto, el tener que obligatoriamente portar con una forma, digamos, de acreditar la identidad. Eso no es una renuncia que a mi juicio se justifique no incluir dentro de la normativa.
Por último, señor presidente, yo coincido con lo que se decía anteriormente respecto de la agenda larga. Acá no hay ninguna medida para terminar con la delincuencia. Yo esperaría medidas que apunten a la reinserción, a la rehabilitación de las personas. Esas son las que de alguna manera nos van a permitir, con esto termino, convertir a una persona que se dedica a la delincuencia en una persona honesta que contribuye a la sociedad, y estamos a la espera de que el gobierno envíe una agenda en ese sentido. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Esquella. En el tiempo ahora de la Democracia Cristiana, según lo informado por su jefatura de bancada, tiene la palabra hasta por 7 minutos el diputado señor Ricardo Rincón.